Saludamos al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor Carrasco, bienvenido. Cierto es que la atención del mundo se va centrando en otras cosas, entre ellas ese desastre de la guerra de Ucrania, pero la pandemia no ha pasado. Quisiéramos su evaluación tras el feriado de Carnaval. ¿Cómo mira usted la evolución de la pandemia? Buenos días, Gustavo, y muchísimas gracias por la invitación a su programa. Siempre es un gusto estar con usted y con todas las personas que nos ven y nos escuchan a nivel nacional. Gracias por esa oportunidad. Un saludo fuerte, cordial, un abrazo fraterno de Federación Médica y de los profesionales de la salud. Preocupados, siempre preocupados, porque, Gustavo, ¿quiénes hemos muerto? Y digo hemos muerto porque, les soy sincero, me escapé, pero por un pelo del tema en enero de este famoso COVID. Y bueno, cuando uno sufre esto ya ve la realidad, no solamente de ver a los pacientes, de ver todo lo que estamos viendo todos los días, sino además en carne propia saber la realidad de esto. No es una simple gripecita, señor presidente, esto es un problema muy serio. Y como decía por ahí esta doctora, la coordinadora nacional de vacunación, no sé qué cosa, decía que el tema de las vacunas y que los grupos etarios de 50 y más años son más propensos a enfermedad más grave y a fallecer. Sí, le doy la razón en eso, pero también ella debería entender que no solamente está el tema, como hemos dicho siempre, en el asunto de vacunación, sino en el resto de medidas. ¿Por qué estos grupos etarios son más vulnerables? Porque son hipertensos, somos hipertensos, tenemos temas de diabetes, tenemos problemas de cáncer, tenemos problemas de inmunosupresión, todas estas enfermedades que han sido relegadas, que han sido olvidadas, que no hay medicamentos, o si hay medicamentos están caducados, o si hay medicamentos son de la peor calidad, o si hay medicamentos huelen a corrupción. Entonces, ¿de qué están hablando toda esta gente? Y claro, hablan que los refuerzos y que ya viene el cuarto refuerzo, vendrá el quinto, el sexto, y ya vamos a poner la planta de vacunación acá, estando por reactivar, y teniendo, yo le he dicho a Gustavo, me han llamado de la ciudad de Cuenca, hemos conversado con personas, con investigadores que tienen la posibilidad de hacer vacunas y todo. ¿Qué es eso? ¿Dónde ha quedado? Y ellos han presentado su proyecto. Entonces, algo no anda bien. Esta misma gente de 14 y ahora 15 años de corrupción siguen ahí mismo, y nuestro reclamo seguirá siendo: ¿hasta cuándo, señor presidente, el cambio que usted ofreció? Creo que hasta cuando la gente ya le dé las espaldas, me imagino. Más allá de el COVID, de la pandemia, doctor Carrasco, ¿cómo está la situación en cuanto a causas de morbilidad en Ecuador en los diferentes grupos etarios? Sí, en los grupos etarios de 50 para arriba, la mortalidad ha bajado. Bueno, digamos, en toda la población ecuatoriana ha bajado la mortalidad. Por ejemplo, para darle simplemente un dato epidemiológico, en Quito se están muriendo 2 personas por semana. Sin embargo, para enero teníamos un incremento importantísimo de esa mortalidad. ¿Y por qué se está dando esta baja ya? En marzo habíamos dicho, con usted mismo conversamos, que la curva que habíamos visto subir desde diciembre, y habíamos dicho que hasta la tercera, cuarta semana de febrero y primera de marzo íbamos a ver la baja. Eso es lo que estamos viendo, porque así se ha comportado Omicron en todos los países, y entonces estamos viendo una disminución de la mortalidad y una disminución del contagio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto le hablo de Quito, Guayaquil, Cuenca, probablemente. Pero, ¿qué pasa en el resto de países? Hay cantones y todo en donde vemos que continúa el tema del Omicron presentando siempre no una curva ya descendente importante como hemos visto en las otras ciudades, sino se mantiene en niveles que podemos decir que son de mucho cuidado que tenemos que tener. Y decirle a la población que, que no deje el tema de protección, de la mascarilla, del distanciamiento, de lavarse las manos, del alcohol. No dejemos de esto. No pensemos en lo que dicen y están diciendo que para abril ya quitémonos las mascarillas y vivamos una vida feliz. Cuidado. Ahora tenemos que ver lo que pasó en Carnaval, que fue un desenfreno nuevamente terrible, y vamos a esperar a la semana segunda, tercera de marzo para saber cómo se va comportando el tema del virus. ¿Piensa usted que se va a reflejar esto en una elevación de cifras, lo del Carnaval? Pero seguro, porque lamentablemente, si bien es cierto,
hay un porcentaje alto de vacunación, 77.7 había dicho el ministerio, debe haber subido en este fin de semana un poco más el tema de vacunación, pero siempre existe la posibilidad de la gente que no se ha vacunado todavía, de la gente que no ha recibido su refuerzo, de la gente que no quiere vacunarse por las causas que crean ellos que no deberían vacunarse, y por lo tanto siempre vamos a tener la posibilidad de que este virus siga presentando infección en algunas personas. Otro de los grandes temas que se propuso arreglar el gobierno, volverlo a lo que debería ser una situación normal, es el aprovisionamiento de medicinas. ¿Cuánto éxito se ha tenido en esto? Ese sí es un desastre, otro de los desastres totales, y además igual con corrupción, lamentable, y sigue ahí. Y ahí ya tuvimos la denuncia de nuevamente, que lo han dicho ellos mismos, ¿no? O sea, dice, ¿cómo puede ser posible que los que ofrecen, los que están queriendo entregar medicamentos y que están en el tema este de las subastas de medicamentos y todo, estas personas naturales que tienen que ver con otro tipo de negocios, por ejemplo, ferreterías, carnicerías, cosas tan absurdas. Explíquenos de esto, no le entendemos muy bien cuál es el alcance de esto. Este tema que le estoy comentando, o sea, es un problema muy grave. ¿Quiénes están involucrados en este tema de compra y venta de medicamentos? No hay un tema técnico absoluto en el tema de compra de medicamentos. La corrupción que ha habido es decir, los que forman estos comités no tienen conocimiento específico, experiencia, calificaciones. Eso debemos entenderle, doctor Carrasco. Totalmente, Gustavo, o sea, de hecho que sí, porque no es lo mismo decir que voy a comprar, qué sé yo, 1 millón de paracetamoles para repartir a la población, que medicamentos que hacen falta y de calidad, además con calidad, y que tengan eficacia, seguridad y todo este tipo de cosas, y saber cuáles son y dónde están los grupos que van a ser beneficiados de estos medicamentos y cómo va a ser la distribución de acuerdo a todo el tema de la cómo se presentan los casos y los pacientes en cada uno de los sectores del país. No es lo mismo la patología que puede ser en un hospital, obviamente, de niños que uno de adultos. Entonces, si es que esto va a ser así y si entregan medicamentos que están a borde de caducar o caducados, eso, Gustavo, es tema de corrupción, eso es tema de falta de gestión. Doctor y de Carrasco, la gente que entienda y conozca de esto. Pero no se encuentra nuestro coterráneo, el doctor Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, a la cabeza, al frente de todo esto, dictaminando políticas de Estado, supervigilando todos estos procesos. La verdad es que no lo hemos visto en eso, nos reunimos 2 o 3 veces con él, como ya le he contado, dijo que la ministra era una equivocación de ministra de Salud y sigue ahí, se ha saltado la ministra la autoridad del doctor Borrero y el doctor Borrero ha pasado a ser un ente simplemente decorativo en este gobierno, porque no le hemos visto actuar lamentablemente, y hemos estado en el tema de tratar de conversar sobre estos temas para poder decirle, tuvimos una reunión con gente experta en temas de medicamentos y todo, como la gente que está trabajando con nosotros en la Federación, en la mesa de expertos, pero usted entenderá que lamentablemente hay una resistencia total. Nosotros nos ponen como entes políticos, no como entes técnicos, y esa es una equivocación, y va a ser una equivocación histórica el no haber tenido en cuenta todo lo que estamos tratando de decirles desde la mesa de expertos de Federación y de los profesionales de la salud. Su punto de vista, doctor Carrasco, sobre la importancia de la tercera vacuna, del refuerzo para los ciudadanos ecuatorianos menores a 50 años y también algo que se vislumbra ya en Ecuador, la cuarta vacuna para los grupos por encima de los 50 o 60 años. Eso simplemente demostró, Gustavo, lo que habíamos venido diciendo, que las vacunas no tenían la eficacia que decían ellos y no había una cero conversión. No hay estudios de nada, Gustavo, no hay estudios de farmacovigilancia de cero conversión o muy pocos, y de genómica, muy pocos de genómica. Y al no haber este tipo de información, al no saber cómo está el tema de la evolución de la efectividad, seguridad de las vacunas, pasa esto. Ahora decían, 1 año y medio, 2 años para ver seguridad de la vacuna y eficacia y una cero conversión importante. Ahora no, ahora están diciendo 3, 4 meses y están queriendo vacunar así, de esa manera. Ya usted oyó en las noticias incluso ya el tema estacional para ir vacunando durante tiempos, qué sé yo, cada 6 meses o
según lo que hablan en este momento en el ministerio. Pero vuelvo a repetir, no hay datos y por lo tanto no deberían atreverse siquiera a decir algún tipo de comentario porque no hay ningún tema de información científica de investigación para poder hablar sobre este tema. Culminemos, doctor Carrasco, con su visión sobre la evolución de la pandemia a nivel global. Muchos países del mundo han relajado y drásticamente las medidas de bioseguridad. Sí, y ya demostraron, históricamente se ha demostrado que fue una equivocación. Por ejemplo, ya hemos dicho qué pasó en Hong Kong cuando hicieron este fin de año, los inicios de este año. Tuvieron ellos lamentablemente que incluso atender a pacientes en las calles y probablemente con la guerra esta europea que se está viviendo tan terrible, tan dura para toda la humanidad, vamos a ver lamentablemente un caldo de cultivo terriblemente complejo. Tenemos que esperar, vuelvo a repetirle, Gustavo, hablamos siempre con cifras, no hablamos de memoria como estas autoridades de acá que no han demostrado ni siquiera ideas para poder controlar esto. Le cuento que ya 621 médicos muertos, yo le daba cifras desde cuando estuvimos en 200, 120, 200, 621 médicos muertos, Gustavo. Eso da la idea de lo grave que está. Cuando también habíamos conversado con el representante de Taiwán y me decía, ¿sabe cuántos muertos tenemos de personal de salud, doctor Carrasco? Yo le decía, ¿cuántos muertos tienen ustedes? 0, doctor. ¿Cuál es la diferencia, Gustavo? Simplemente que ellos protegen, tuvieron todo el tema de protección, de seguridades, de bioseguridades, de todo un protocolo, etcétera. Aquí lo único que hemos tenido es el desacierto total de gente que no ha sabido manejar esto, que no tenía las experticias y los resultados están ahí. ¿Cuáles son en todo caso las recomendaciones para el momento, para este escenario, para Ecuador, de la Federación Médica Ecuatoriana y de los profesionales de la salud ecuatorianos? Hemos dicho a la gente que por favor no oiga estas falsas sentidos de seguridad que dan las autoridades, que por favor continuemos con el tema de las mascarillas, que es un tema de protección absolutamente claro y que ha demostrado protección durante toda esta pandemia, porque si no mayor hubiera sido el desastre que hemos vivido. El tema del lavado de manos y el gel alcohol, el distanciamiento, que cuidemos de esto, que cuidemos los aforos también, que veamos, no vamos a sitios de conglomeración. Fíjese lo que pasó en Carnaval. Esto es un contrasentido total a lo que hemos estado pidiendo. Pero bueno, las autoridades dicen que ya se acaba la pandemia. Las responsabilidades de ellos tendrán que responder históricamente en algún momento a todo este desenfreno que ha vivido el país y esta corrupción que ha provocado tanto muerte, dolor, especialmente la gente pobre y humilde y vulnerable de este país. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Siempre es un gusto, Gustavo. Han escuchado al doctor Santiago Carrasco, él preside la Federación Médica Ecuatoriana y también otro gremio que agrupa a los profesionales de la salud.